Hola a todos, ¿cómo están? En el video de hoy realizaremos el cálculo para determinar la cantidad de baterías de cilindro para un proyecto domiciliario de instalación de gas, aplicando a los dos decretos supremos que están vigentes hoy en día, el decreto supremo 66 y el decreto supremo 222, el cual, como último, es el que estaría más actualizado, indicando ciertos valores que son diferentes al decreto supremo 66. Antes de comenzar, tenemos que indicar cuáles son los conceptos y valores que se aplicarán en esta planilla y que están asociados a todos los datos de dichos decretos supremos. Primero, en esta hoja, que es la última, tenemos las temperaturas de cálculo que corresponden a cada una de las comunas que corresponde a lo que mencionan los diferentes decretos. Tenemos las temperaturas de cálculo desde menos 20 grados hasta 10 grados Celsius. También nos vamos a encontrar con las potencias de instalación para cada artefacto que funciona a gas, entendiendo de que el decreto supremo 222 va a trabajar con el consumo técnico nominal de megacalorías hora y el decreto supremo 66 va a trabajar con la cantidad de consumo en kilowatt hora. Ya se abrevia solamente como kilowatt. De hecho, si nosotros nos vamos a los dos decretos, acá tengo el decreto supremo 66. A ver, déjenme ver esto, ¿está grabando? Sí, bien. Tenemos el decreto supremo 66 y el 222. En el decreto supremo 66, el poder calorífico del propano se mide en kilowatt sobre kilogramo. ¿Ya? Las potencias de instalación se va a medir en kilowatt hora. Y en el decreto supremo 222 tenemos el poder calorífico del propano, megacalorías por kilogramos, y la potencia de instalación se va a medir en megacalorías hora. Ya esa es la diferencia para poder entender con qué potencia de instalación tenemos que trabajar dependiendo de qué decreto supremo vamos a utilizar. En este caso se va a aplicar los dos porque, insisto, se tiene que verificar siempre ambos decretos supremos y utilizar siempre el más desfavorable. También nos vamos a dar cuenta de los valores que van a estar asociados a la temperatura de cálculo en función de el tipo de cilindro que se va a utilizar, si es un cilindro de 15 kilos o de 45 kilos, y también el consumo, si es que es consumo intermitente o consumo continuo. Lo que se está mostrando en esta parte es la razón de vaporización. La razón de vaporización es un punto fundamental para poder determinar la cantidad de batería de cilindro, ya que en la normativa se indica que el cálculo de cantidad de cilindro de una instalación interior se puede determinar de dos maneras. La primera manera es dividiendo la potencia instalada total, o sea, la cantidad de consumo que tenemos en nuestro proyecto de todos los artefactos, dividido por la razón de vaporización. Razón de vaporización que va a estar en función de la temperatura de cálculo, o sea, hay que escoger el tipo de comuna, en función del consumo si es continuo o intermitente. En el caso de que sea intermitente aplica para viviendas unifamiliares, donde el cilindro se puede ir cambiando de una forma intermitente. Y el consumo continuo corresponde a un hotel, un establecimiento educacional o algún tipo de gimnasio donde no se puede interrumpir el consumo, tiene que ser de forma continua. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? De hecho, más adelante les voy a indicar cómo trabaja cada uno de los puntos de la normativa, pero aquí se destaca solamente los valores que se mencionan en el decreto supremo 66 y acá en el decreto supremo 222. Ya son dos valores diferentes. La aplicación es la misma, pero los valores son diferentes. Otra cosa también importante que tenemos que destacar van a ser los consumos máximos diarios. Y el consumo máximo diario va a estar en función de la cantidad de metros cuadrados que tenga el proyecto. Si el proyecto tiene menos de 50 metros cuadrados, se considera un nivel de consumo bajo. Cuando el proyecto tiene entre 50 a 75 metros cuadrados construido, el nivel de consumo sería medio. Y cuando el proyecto tiene más de 75 metros cuadrados construidos, se considera un nivel de consumo alto. ¿Qué nos indica acá? Los consumos máximos se van a diferenciar dependiendo de la cantidad de artefactos que nosotros tengamos y las temperaturas de cálculo que vayamos a considerar, y esto en función de la comuna que hayamos escogido. Dependiendo si el nivel de consumo es
bajo, medio o alto, nosotros podemos determinar cuál será el nivel de consumo. ¿Y por qué es tan importante determinar el nivel de consumo? Porque en esta sección, en la segunda parte, nos vamos a dar cuenta que el número de cilindros que se va a utilizar va a ser igual al consumo diario, que es lo que acabamos de mencionar aquí, los consumos máximo diario, multiplicado por 20, que vendría siendo el periodo estimado para el reemplazo de cilindros, dividido en 12, que es el poder calorífico del propano, en el caso del Decreto Supremo 222, multiplicado por el contenido del cilindro. Si es de 45 kilos, se va a multiplicar por 45. Si fuera de 15 kilos, se va a multiplicar por una cantidad de 15. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, en el Decreto Supremo 66 hay una ligera modificación, y la modificación está básicamente en el poder calorífico del propano. Acá tenemos 13,96, Decreto Supremo 66, y en el Decreto Supremo 222 tenemos un valor de 12. ¿Ya? ¿Por qué varía esto? Porque acá estamos midiendo el poder calorífico en megacalorías, y acá estamos midiendo el poder calorífico en kilowatt. Esa es la diferencia. El resto se mantiene exactamente igual, con la ligera excepción de que el consumo máximo diario, dependiendo si es Decreto Supremo 66 o 222, va a variar. La información, a pesar de que sean los mismos cálculos, varía ligeramente, y eso ustedes lo tienen que extraer de las normativas. Si ustedes quieren saber de dónde se sacan estos datos, por ejemplo, acá yo tengo el Decreto Supremo 222. Aquí estoy en el Decreto Supremo 222. Vamos a buscar acá consumos. Ahí sí, consumos. Esto debiese estar. Tabla, a ver, según los consumos, la tabla 91.3. Vamos a colocar acá 91.3. No me lo permite, ¿por qué no? A ver, tabla, ya, 91.3 debiese estar un poquito más arriba, 91.5, 91. Aquí está. La tabla 91.3 nos dice consumo máximo diario en megacalorías día según clase de artefactos. Vemos acá la estufa, nivel bajo, medio y alto. Para una estufa en temperaturas de 10 grados Celsius, nivel bajo nos marca 1.5 megacalorías día. Si nos vamos acá, la estufa, nivel bajo, 1.5. Por ejemplo, el Califon, nivel bajo. Califon, nivel bajo, 2 nos marca como megacalorías día para el consumo bajo. Y nos damos cuenta que también. Lo que acabo de hacer en esta planilla, para poder realizar los cálculos de una manera más rápida y sencilla, es ordenar los datos en función del tipo de consumo que vamos a tener. De esa manera puedo generar las fórmulas de buscar en donde se va a determinar el nivel del consumo dependiendo ya de la cantidad de superficie. Ya, de hecho, aquí está la fórmula. Esa es la idea. ¿Ya? Y el consumo también, la fórmula se extrae desde este punto. Aquí todo esto es la fórmula para poder verificar qué tipo de artefacto se va a utilizar, la temperatura de cálculo que vamos a aplicar y el tipo de consumo. ¿Ya? El tipo de consumo es si es bajo, si es medio o si es alto. Si ustedes hacen esto de forma manual, tienen que ser muy rigurosos y saber bien qué tipo de consumos están teniendo dependiendo del tipo de artefacto y dependiendo del tipo de nivel de consumo. Bien, esos son los datos que tenemos que tener claro. Ahora vamos a proceder con el proyecto. Digamos que tenemos el proyecto de una vivienda que está ubicada en la comuna de Valparaíso, y si es una vivienda vamos a considerar que el tipo de frecuencia del consumo es intermitente. Vamos a mencionar acá Valparaíso, buscamos Viña del Mar, Vallenar, Valparaíso. Valparaíso, la temperatura de cálculo de Valparaíso es de 5 grados Celsius. Digamos que queremos considerar la cantidad de baterías de cilindro. Ahora, podemos seleccionar 15 kilos para las baterías de cilindro o bien 45. Por defecto, la mayoría de los proyectos trabajan con baterías de 45. Así que vamos a considerar 45. Nos indica que la razón de vaporización es 37. Esta misma información la vamos a copiar. ¿Ya? De hecho, puedo colocar acá Control C, Control V,
acá en el decreto supremo 222 y la cantidad de batería de cilindro 45. Fíjense que la razón de vaporización es 32 para el decreto supremo 222 y 37 para el decreto supremo 66. Si vamos a la razón de vaporización del decreto supremo 66, la temperatura es 5 grados y 37. Ya nos damos cuenta, batería de cilindro de 45 kilos, consumo intermitente, y el consumo intermitente en 5 grados es 32, decreto supremo 222. Esa es la idea, ¿ya? La dinámica. Ahora vamos a considerar los artefactos. Vamos a considerar que tenemos una cocina, vamos a considerar que tenemos un horno, ¿ya? Una cocina, un horno. Ya, aquí hay una acotación. Cuando hablamos de cocina estamos hablando de encimera más horno. Así que si hablamos de cocina vamos a eliminar el horno. Así que vamos a considerar ahora un califón de, qué sé yo, 10 litros. Y vamos a considerar también una estufa mural chica. Vamos a colocar las cantidades 1, 1 y 1. ¿Ya? Es una vivienda, así que no necesita tanto. Nos da una cantidad de potencia de instalación. Fíjense que la cantidad nos las mide en kilowatt. Si nos vamos a la parte de consumos, tenemos cocina 9.3, califón de 10 litros 23 y la estufa mural chica 3.5. Aquí nos marca. ¿Ya? Vamos a considerar los mismos artefactos aquí en el decreto supremo. Vamos a hacer otra cosa, vamos a copiar como datos, ahí solamente, para que no se cambien los formatos. Aquí nos dan las cantidades en megacalorías, ¿ya? Y nos damos cuenta de que la potencia de instalación en megacalorías sería 8, 20 y finalmente 3, que corresponde a esos valores. Vamos a colocar las cantidades y nos está indicando ya la potencia de instalación. ¿Se acuerdan que en un momento les dije que el primer caso es determinar la cantidad de baterías de cilindro? ¿Ya? En este caso se va a considerar lo que se menciona en la normativa. De hecho esto está un poquito más abajo, aquí el número de cilindros va a ser igual a la potencia de instalación dividido por la razón de vaporización. Entonces lo que está haciendo aquí es dividir la potencia de instalación en la razón de vaporización. Si el número les da en 1,5, 1,2 o 1,1, cualquier fracción después del número entero se tiene que aumentar al número entero siguiente. Por eso acá aparece redondear. ¿Ya? De hecho, si yo por ejemplo aumento la cantidad de cocina, ya aumenta a 2 cilindros, y eso es porque aumenté la potencia de instalación. Si yo considero 39 dividido en 32 me da 1.21. Automáticamente se tiene que redondear al número entero superior. Eso para los dos efectos. Aquí fíjense que ya estoy considerando para un solo artefacto un cilindro de 45. Si hubiese cambiado a 15 me indicaría que al mes se tiene que comprar por lo menos 3 cilindros de 15 kilogramos. ¿Ya? Si por ejemplo acá coloco 15, también me va a dar exactamente lo mismo. Es muy cercano el valor que va a tener un decreto con otro. Las diferencias van a ser mínimas, pero reitero, se tiene que calcular con ambos. Ahora, ¿por qué yo selecciono cada 45 kilos? Porque por normativa, cuando se selecciona una batería de cilindro de 45 kilos, el valor que nos dé como valor final se tiene que multiplicar por 2, porque se va a considerar el cilindro que se va a utilizar y también el cilindro de reserva. Al igual que en las bombas de instalación de agua potable, se tiene que considerar una bomba de reserva. En este caso, que no es lo mismo, pero el contexto es similar. Se tiene que considerar una batería de cilindro adicional. ¿Ya? Si por ejemplo acá nos hubiese dado 2, por ejemplo acá colocamos 2 artefactos de cocina, nos da 2 cilindros, tenemos que tener un cilindro adicional por cada uno. O sea, el total sería 4. ¿Ya? Eso es para que lo tengan claro. Aquí solamente estamos identificando la cantidad bruta, ¿ya? De cilindros, no la final. Ya consideramos el primer punto para determinar la cantidad de baterías de cilindro. A ver, ¿está grabando? Sí, ya. Ahora viene la segunda parte, que es cómo se determina la cantidad de cilindros, perdón, en función del consumo. Habíamos mencionado que el consumo va a estar en función de la cantidad de artefactos, el nivel de consumo y también la temperatura de cálculo en función de la comuna. Por lo tanto, vamos a identificar la comuna en primer lugar. Vamos a considerar la comuna que habíamos mencionado, que era Valparaíso. Temperatura de cálculo 5 grados. Esto ahí sí se ve mejor. Temperatura de cálculo 5 grados. Aquí también, comuna Valparaíso 5 grados. La superficie construida.
vamos a considerar qué tipo de consumo. Si estamos hablando de una vivienda con esta cantidad de artefactos, podemos asumir que la vivienda podría ser entre 50 y 75 metros cuadrados. Vamos a considerar un tipo de consumo medio. Eso va a hacer automáticamente un filtro y nos va a buscar solamente el consumo del tipo de consumo medio para la cantidad de artefactos que nosotros le coloquemos. Como estamos considerando cocina, calefón y estufa, vamos a buscar acá en los artefactos cocina, vamos a colocar estufa, calefón y cocina. Este es el que nos estaría considerando. Vamos a colocar acá estufa, calefón, cocina. Estos valores automáticamente nos indican el consumo diario en función de la cantidad de artefactos y el tipo de consumo. Nos vamos acá, por ejemplo, consumo medio. Tenemos consumo medio. Estufa más calefón más cocina. Temperatura de cálculo 5 grados Celsius. Para el decreto supremo 222 son 23 megacalorías día. Y para el decreto supremo 66, en este caso, sería 26.7. Recuerden, 26.7, decreto supremo 66, 23, decreto supremo 222. Nos vamos al 222, tenemos 23. Y en el decreto supremo 66 deberíamos tener 26.7. Aquí tenemos 26.7. Esto es lo que hace esta fórmula, ¿ya? Esta maravillosa fórmula que creé para ustedes, toda esa, ¿ya? Lo que hace es buscar esos datos, ¿ya? Entonces no habría manera de que ustedes se equivoquen, ¿ya? Insisto, todo esto se puede hacer a mano, pero se van a demorar más. Yo en este video me estoy demorando porque estoy explicando, pero básicamente después ustedes llenan los datos. ¿Y dónde tienen que llenar los datos? Aquí dice, debe rellenar las columnas que tienen el icono del asterisco. Todos los datos que tienen el asterisco, donde se tienen que rellenar los datos. Bien, como estamos trabajando con baterías de cilindro de 45, acá también se tiene que mantener la misma cantidad, batería de cilindro de 45. Fíjense que ya en el decreto supremo 66, en los dos casos me marca 3. O sea, perdón, un cilindro. Si hubiese cambiado acá a 15, aquí ya marca 3, y aquí tengo 1. Se le da prioridad al número mayor, pero aquí tengo que cambiar a 15. Y acá me marca 3. Por lo tanto, el total final de cilindros ya es 3, porque se va a tomar en cuenta el valor mayor. Si yo, por ejemplo, acá hubiese cambiado, por ejemplo, cambio hasta que me dé un valor 4, aquí hay una diferencia. Tenemos, en este caso, consideré 3 cocinas, y acá ya me marca 4 cilindros de 15 kilogramos. Y acá me marca solamente 3. Entonces lo que hay que hacer, ¿ya? Y eventualmente hay que cambiar esto, pero si no lo cambiase, tengo 4 y 3. ¿A quién se le da prioridad? Al número mayor. Eso es para que se entienda, ¿ya? Pero no es el caso y vamos a considerar lo que corresponde, que sería aquí. Estamos trabajando con 45, así que vamos a cambiar nuevamente esto, 45 kilogramos, tenemos un cilindro, por lo tanto el total serán 2 cilindros. Recordar que se debe de aplicar un cilindro adicional como reserva. Si acá no marcase 2, el total debería ser el doble, sería 4, ¿ya? Pero aquí solamente se va a mencionar el bruto, ustedes tienen que mencionar que tiene que aplicarse el doble. Acá finalmente colocaremos 45 kilogramos como el contenido del cilindro y nos marca 1 también. Nos damos cuenta que la relación sería la siguiente. El primer método, independientemente de cuál sea el decreto supremo, el método es el mismo, ¿ya? Entonces el primer método sería considerar la razón de vaporización y después considerar la potencia de instalación. Se va a determinar la cantidad de cilindros en función del cociente entre la potencia de instalación y la razón de vaporización. Ese es el primer valor. Y el segundo valor se va a determinar en función de la cantidad de artefactos que ustedes elijan, en función de la comuna, y eso les va a entregar la temperatura de cálculo. Insisto, si acá por ejemplo cambian a Valdivia, la temperatura de cálculo es diferente, ya les da la cantidad de batería de cilindros diferente. Acá nos da 2 cilindros. ¿Pero por qué? Porque estamos considerando un cambio en la comuna y nos cambió la temperatura de cálculo. Se entiende que si la comuna es más fría, se va a utilizar mayor cantidad de gas. Y eso es lo que nos indica esto, ¿ya? Pero al cambiar acá a Valparaíso, tenemos que, o sea, aquí a cambiar a Valdivia, tenemos que también cambiar a Valdivia. Y si se fijan, tiene correlación, ¿ya? Está relacionado, todos los términos están relacionados. Pero si ustedes modifican uno, tienen que modificar sí o sí el otro. Si no lo modifican, les va a dar error. Y ahí van a tener problemas, ¿ya? Así que siempre si modifican uno, tienen que cambiar el otro. También se va a medir esta cantidad de cilindros en función de la superficie construida y eso nos indicará el tipo de consumo. Finalmente se escoge la cantidad de
kilogramos que tendrá nuestro cilindro de gas y nos arrojará como resultado final el total final de cilindro, ya que se relaciona cada elemento por separado y se escoge el mayor. Esa es la dinámica de esta planilla para calcular la cantidad de baterías de cilindro o la cantidad de cilindros que se van a utilizar en gas licuado de petróleo, ¿ya? Así que espero que les haya gustado este video. Esta es una pequeña demostración. Ahora, finalmente, si ustedes quieren crear un nuevo proyecto, quieren partir de cero, pero quieren eliminar los datos sin borrar las fórmulas que yo hice para ustedes, le dan al botón de limpiar, que es este icono, le dan clic y automáticamente se llena toda la información, pero se mantienen las fórmulas, ¿ya? Todas las fórmulas que yo realicé para ustedes, estas fórmulas, van a mantenerse tal cual como están. Solamente se van a eliminar las celdas donde ustedes tuvieron que llenar de forma manual, ¿ya? Y el segundo botón es para poder ver este video tutorial. Si ustedes adquieren la planilla y se les olvidó el procedimiento, haciendo clic en ese botón, de momento no está habilitado porque no he subido el video a la web, pero ya lo subiré. Si ustedes hacen clic en ese botón, los va a redirigir a este video. Así que ahora sí, espero que les haya servido este video tutorial. Lo pueden hacer a mano, no hay ningún problema, ¿ya? Pero se van a demorar más, ¿ya? Así que si les gustó este video, denle like, suscríbanse, recomiéndenselo a algún amigo que trabaje en instalaciones de gas. Si tienen algo que agregar, si quieren que mejore algo, o si tienen alguna acotación, algo que se me haya pasado por alto, porque yo no soy muy experto en instalaciones de gas, para ser honesto, me lo pueden dejar en la barra de comentarios o me pueden mandar un correo. Yo gustoso lo leeré, y siempre el compartir información es bienvenido, ¿ya? Si ustedes inclusive, si quieren que les haga una planilla automatizada de alguna memoria de cálculo, me pueden enviar las memorias de cálculo en PDF o en Word y yo se las puedo realizar de forma gratuita, ¿ya? Con la condición de que yo me quede al final con la memoria de cálculo. Ustedes también la tendrán, se la entregaré, pero eso es intercambiar información, ¿ya? Eventualmente, si ustedes quieren adquirir esta planilla y no son mis alumnos, en la barra de descripción de este video dejaré como el procedimiento para poder adquirir esta planilla. Y si no la quieren adquirir, bueno, siempre lo pueden hacer de forma manual, no hay ningún problema. Pero siempre, chiquillos, señoritas, trabajen con la normativa, ¿ya? El Decreto Supremo 66, el Decreto Supremo 222. ¿Por qué las dos? Porque está vigente el 66, pero el 222 tiene ciertas actualizaciones que en el Decreto Supremo 66 no se han actualizado. Y esta es la que rige a día de hoy, ¿ya? Pero aún así hay cierta información en el 66 que se utiliza y se debe de aplicar. Así que yo siempre sugiero que se trabajen con los dos decretos y para efectos de memoria de cálculo se trabaje con el punto más desfavorable. Si el punto más desfavorable funciona, significa que va a funcionar en ambos. Así que ahora sí, espero que les haya gustado el video, suscríbanse y nos estaremos viendo en otra ocasión. Así que estudien, cuídense y nunca dejen de aprender. Adiós.